¿Cómo están, queridos amigos? Un agrado, como siempre, compartir con ustedes una palabra de vida. Y hoy quiero que conversemos un poco sobre este maravilloso momento en que una persona que está en contra de Jesús hace una profecía justamente acerca de Cristo. Una profecía sin querer. No tiene la intención de profetizar, pero Dios paradojalmente lo usa para anunciar algo importante para nuestra salvación, para la salvación de toda la humanidad. Y eso lo encontramos allí cuando se hace un complot ya definitivamente contra Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 45 al 53. Voy a leer más versículos en esta oportunidad y los voy a ir comentando con ustedes para que comprendamos el contexto de esta situación. Y sucede precisamente después que Jesús hace ese tremendo milagro que fue la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y María. Resucita a un hombre muerto ya hace días, que ya tenía olor ya de descomposición y como él es el Dios Todopoderoso que tiene poder sobre la vida y la muerte, porque él mismo ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Entonces ha resucitado a este Lázaro y viene, por supuesto, una reacción muy fuerte de parte de sus enemigos. Dice el versículo 45: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Habían venido muchos judíos de Jerusalén, de otros lugares de ahí mismo de Betania, para acompañar a María y Marta, por supuesto, las hermanas de Lázaro, para, estar en ese momento difícil, ¿no es cierto?, con los deudos, en ese momento de dolor, de duelo. Entonces vinieron estas personas judías y dice que creyeron en él. Creyeron en Jesús cuando Jesús hizo la resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Siempre hay malintencionados, hay personas que quieren producir problemas, discordia, y tenía sus enemigos, muchos enemigos Jesús entre los judíos. Y bueno, esos judíos, algunos de ellos que vinieron a estar con los hermanos de Lázaro, cuando vieron este milagro, inmediatamente fueron a donde los fariseos, la secta enemiga de Cristo, para contarle lo que Jesús había hecho. Por supuesto que era para que hubiese una reacción de parte de los fariseos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya empezaron a preocuparse de una forma mayor, porque pensaron ellos que Jesús, con todas estas señales que hacía, que convirtió el agua en vino, que caminó sobre las aguas, que limpió leprosos, que dio vista a los ciegos, y ahora, además, que resucita un muerto, entonces ya iba a llegar esta noticia a los romanos y eso iba a tener una reacción negativa contra el pueblo judío, y ellos llevaban una vida relativamente tranquila con Roma y querían perpetuar su situación como sacerdotes, como religiosos que pertenecían a este gran grupo que era el Sanedrín. Dice: entonces los principales sacerdotes que pertenecían al Sanedrín y los fariseos reunieron el concilio. Ese es el Sanedrín. Reunieron el concilio, que tenía un poder legislativo, judicial y también de ejecutivo, también de resolución. Y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué vamos a hacer? Y el versículo 48 dice: si le dejamos así,
todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Era lo que a ellos les preocupaba, que los romanos hicieran una devastación con su templo, con su lugar santo y toda su organización. Entonces, Caifás, y aquí es donde viene lo que yo al principio les comentaba. Entonces Caifás, uno de ellos, Caifás era el sumo sacerdote aquel año. Este había sido nombrado por una autoridad romana como sumo sacerdote porque Judea estaba bajo el dominio de Roma, y a pesar de que era un asunto religioso, pero también digamos político, entonces Roma había nombrado a Caifás el año 18 después de Cristo. Lo había nombrado a Caifás, antes de Cristo, obviamente. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Así les dijo: ustedes no entienden lo que está pasando. Le dice a sus hermanos, a todos los que están presentes en el concilio. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En otras palabras, él está diciendo: es preferible que muera un solo hombre, Jesucristo, que muera él, y así todo vuelva a quedar en calma, a que toda la nación perezca, porque van a venir los romanos y van a hacer de esto realmente un desastre. Pero, como lo señala el versículo siguiente, en realidad Dios usa a Caifás, el sumo sacerdote, una gran autoridad, para profetizar algo muy importante para usted y para mí. Repito el versículo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y precisamente eso es lo que sucedió. Jesucristo murió por nosotros. Está hablando de la teología, ¿no es cierto?, sustitutiva de la salvación que Cristo nos da y cómo Él nos sustituye a nosotros en la cruz. Claro que eso Caifás no lo entiende así, sino que él está hablando de que es preferible que muera un solo hombre a que muera toda la nación. Y el versículo siguiente, el evangelista explica: esto no lo dijo por sí mismo. O sea, no era que él se le hubiese ocurrido solamente eso, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, o sea, tenía una gran autoridad espiritual, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y así es precisamente. Cristo murió por usted y murió por mí. Murió por nuestros pecados. Murió para lavarnos en la cruz de toda culpa, de toda mancha. Nosotros somos pecadores. Nosotros no somos santos. Nosotros podemos una y otra vez caer en pecado, en desobediencia contra Dios. Entonces, no podemos hacer nada por nuestra salvación. Nos esforzaremos por ser mejores personas, por vivir de una manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero siempre vamos a caer en algo, a pecar en algo. Y por último, si no pecamos concretamente, quizás internamente, mental o espiritualmente, vamos a pecar porque vamos a tener un mal pensamiento, porque vamos a anidar un resquemor o un odio contra alguien. Entonces siempre, de alguna u otra forma, vamos a pecar. En cambio, Cristo, que es, como dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha, una persona sin pecado, una persona santa, porque Dios mismo se presenta delante de Dios y se entrega, porque Jesús se entrega su vida en la cruz por nosotros, nos sustituye a nosotros en la cruz. Éramos nosotros los que merecíamos esa cruz, pero Él
toma nuestro lugar y muere por nosotros. Es la expiación sustitutiva, ¿cierto?, de la cual habla la palabra de Dios. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Los hijos de Dios, los judíos que estaban dispersos en distintas naciones, iban a poder unirse en Cristo. Si vamos más allá, no solamente los judíos, también los no judíos, los gentiles, todos nosotros los que creamos en Jesús, nos unimos en un solo cuerpo con Cristo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, su reino. Así que desde aquel día acordaron matarle, dice el versículo 53. Allí comienza ya definitivamente la persecución de Cristo, comienza ya a fraguarse todo para que Él sea llevado a la cruz. Que el Señor le bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón y edifique su alma con un pensamiento importante para su vida. Nos veremos en otra oportunidad para compartir otra vez una palabra de vida. Que tenga una linda semana.